siguiente programa es para todos. Bienvenidos a Aprenda Viendo, el programa de manualidades y artes que desde la televisión comunitaria realizamos para todos ustedes. En el programa de hoy les estaré enseñando a realizar un organizador en forma de unicornio, así que tenga a la mano los siguientes materiales para que empecemos esta manualidad. Para la realización de nuestro organizador de unicornio necesitaremos foamy de distintos colores, una plantilla en forma de unicornio, una hoja de icopor, silicona en barra, silicona líquida. También necesitaremos una pistola de silicona, marcador color negro, borrador, tijeras, bisturí y un lápiz. Bueno, y ahí teníamos los materiales, ya saben, son muy fáciles de conseguir. Ahora, para empezar nuestra manualidad deben de tener muy en cuenta la plantilla. Esta plantilla la pueden descargar de internet, es muy fácil, simplemente consiguen esta forma o si lo quieren de otra forma o pues ya ustedes deciden. Yo lo voy a hacer con esta plantilla, les recomiendo pues que la descarguen para que sea como más fácil trabajarla. Entonces, les recomiendo tener dos. ¿Por qué dos? Porque en esta vamos a trabajar y esta la vamos a recortar y esta nos va a servir de ejemplo para estar mostrando todo el tiempo y no equivocarnos con la forma que va a tener nuestra manualidad. Entonces el primer paso es recortar la parte exterior de nuestra plantilla y luego vamos a tener que recortar parte por parte. ¿Para qué? Para así pasarla directamente al foamy, que es lo que realmente vamos a estar utilizando para hacer nuestro unicornio. Bueno, entonces lo primero que deben hacer es recortar cada una de las formas que tiene, separando cada uno de las partes que tiene la plantilla. Entonces cada parte del cabello debe ir recortada, asimismo las orejas y asimismo cada parte de nuestro unicornio. Ya ustedes deciden si lo hacen con tijera o si lo hacen con un bisturí, o como les quede a ustedes mucho más fácil hacerlo. Lo importante es que definan cada una de las líneas que va a tener nuestra figura, porque cada línea es la que va a ir encima de nuestro foamy. Entonces debe estar muy bien recortada. Igual si se equivocan pueden tener muchas más plantillas para que así corten la parte que realmente necesitan. Pero pues yo les aconsejo que lo hagan con una sola plantilla porque las figuras van a ir pegadas pues unidas en una misma, entonces pues les va a dar una forma mucho más bonita si tienen una sola plantilla recortada. Les recomiendo también tener mucha paciencia, pues no acelerarse en el proceso, porque igual cada línea que ustedes hagan, cuando la vayan a plasmar en el foamy, todo va a quedar completamente igual. Entonces, si ustedes de pronto se equivocaron, es mucho más fácil hacerlo despacio para evitar esos errores. Si van a utilizar esta plantilla, saben que cada parte del cabello es muy importante tener en cuenta que tienen demasiadas curvaturas, que lo que va a hacer es complicarles un poco el trabajo a la hora de recortarla. Entonces intenten darle la forma con la tijera, por eso yo les recomiendo más que todo la tijera para recortarla, porque así pueden ir dando la curvatura que va a ir necesitando nuestra plantilla. Dentro del tronco de nuestro unicornio tenemos ciertas formas, por ejemplo, tenemos las orejas y tenemos una nariz. Esa también la deben de recortar y separarla de la figura.
Si de pronto su plantilla es como la mía, que tiene algunas estrellitas en el cabello, esas no las tienen que recortar, pues solamente necesitamos el cabello. Eso es simplemente una decoración que tiene la plantilla, entonces no se preocupen por tener que recortarlas, simplemente vamos a recortar lo que es la parte del cabello, lo que es la parte del cuerno y lo que es la parte de adentro de la oreja de nuestro tronco, pues del unicornio. Yo encontré que es mucho más fácil separar la parte de adentro, como lo es la oreja y la nariz de nuestro unicornio, con el bisturí. Pues creo que ayuda mucho más fácil a realizarlo que con la tijera. Entonces aquí ya tendríamos las partes de nuestro unicornio separados. ¿Qué les voy a recomendar? Que enumeren, como la parte del cabello, todas las partes son tan parecidas con la plantilla que yo les había dicho que íbamos a utilizar como muestra. Lo que les recomiendo es que enumeren cada uno de esas partes, pero pues obviamente no esta plantilla, sino esta que ya tienen recortada. Igual, como esta parte no la vamos a utilizar, pues no la vamos a pegar en nuestra manualidad, entonces no importa si tiene números. Entonces, ¿qué pueden hacer? Se guían de esta parte de la plantilla, entonces empiezan a ubicarlas de manera que ustedes vayan entendiendo qué forma tiene cada una de las partes. Lo van poniendo como si lo fueran a pegar encima, sobreponiendo estas partecitas que ya recortaron, simplemente las ponen y van a enumerar. Entonces este es el número 1, este es el número 2, este es el número 3, el 4 y el 5. ¿Por qué les digo que solamente la parte del cabello? Porque como todo va unido, para que no se vayan a equivocar cuando la vayan a pegar en la plantilla como tal. Entonces, ya sabemos que esta es la orejita, que esta es la nariz, sabemos que este es el tronco y este es el cuerno. Entonces, el cuerno también les voy a pedir que lo recorten porque lo vamos a pegar separado. Bueno, luego de que ya tengan todos estos pasos terminados, recuerden que al principio del programa les dije que teníamos otra plantilla. Esa plantilla les va a servir ¿para qué? Para realizar el siguiente paso. ¿Cuál es? Vamos a utilizar este material. Yo lo quiero hacer con icopor, pero igual si ustedes no tienen acceso al icopor y de pronto tienen unas cajas de cartón que no utilicen y que quieran reutilizar, también lo pueden hacer con ese material. Debe ser algo grueso. ¿Para qué? Para que nos dé estabilidad, porque esto es lo que va a sostener básicamente nuestro organizador. Entonces por eso les recomiendo mucho el icopor. Yo siento que funciona, va a ser un poco complicado recortar obviamente la forma en este material, pero siento que va a quedar muy bien. Entonces lo único que debemos hacer es poner la plantilla, la que les dije que teníamos extra, no la que cortamos sino esta. La vamos a poner encima de nuestro material, sea cartón, icopor o cualquier otro material que tengan a la mano, y vamos a apoyarnos. Si de pronto tienen icopor y quieren utilizar, digamos, algo que ayude a estabilizar la plantilla, como algunos chinches o algunos alfileres, también lo pueden utilizar si de pronto se sienten más cómodos. Lo único que deben hacer es pasar el lápiz muy suavemente. ¿Por qué suavemente? Porque si se nos llega a correr la plantilla, es mucho más fácil obviar esa marca que le hemos hecho con el lápiz. Entonces simplemente pasan el lápiz por todo alrededor de nuestra plantilla. Si quieren pueden utilizar los dedos para ayudarse. Entonces simplemente lo único que tienen que hacer es pasar el lápiz por el contorno para ir plasmando la forma. ¿Qué es lo que vamos a lograr con esto? Generar de pronto una plantilla mucho más fácil de ver a la hora de recortar. Entonces simplemente pasamos el lápiz como si estuviéramos pintando
el contorno de nuestra figura intentando no mover la plantilla, no muevan la plantilla. ¿Por qué? Porque si mueven la plantilla nos va a quedar de pronto este lado un poco más distinto al otro lado, porque lo tenemos que hacer 2 veces, porque obviamente nuestro organizador tiene 2 caras, entonces debemos marcarlo muy bien y suavemente por si nos llegamos a equivocar. Vayan llevando su propio ritmo. Recuerden no mover la plantilla. Si se les mueve no hay problema, vuelven y la ubican en el contorno que llevaban anteriormente. Deben plasmarla toda, hasta el cuerno. O sea, absolutamente todo debe de ir marcado, llevando la forma. Este material es un poco difícil de trabajar, pero le tenemos que aplicar un poco de paciencia. Luego retiran la plantilla y entonces debe de quedar la forma. No deben hacerle los detalles que tiene dentro nuestra figura, no hay necesidad. Lo único que vamos a necesitar es el contorno de la figura, porque aquí es donde va a ir nuestro unicornio para la manualidad. Entonces ubicamos igual. No tiene que ir a la misma medida del anterior, no hay problema. Simplemente llevan un espacio que les permita de pronto ahorita que hagan el corte, no rozar la otra figura, pues obviamente para no alterar de pronto esta con nuestro corte. Simplemente repetimos el mismo proceso que hicimos con la figura anterior. Les recomiendo que es mucho más fácil si agachamos el lápiz, porque yo siento que queda como mejor, le va dando la forma, porque igual tenemos unas curvaturas en la parte, por ejemplo, del cabello de nuestro unicornio. Entonces lo único que tenemos que hacer es apoyar un poco el lápiz y él nos va a dar la forma como lo hicimos en la figura anterior. Recuerden que no tiene que ser muy retenido, simplemente vamos guiando y vamos llevando el lápiz, que él igual va dando la forma que ustedes necesiten para la figura. No importa si de pronto pintan la plantilla, no, para eso es la plantilla, para que la puedan pintar, para que se vayan guiando en los colores. Simplemente esto es una guía que vamos a tener durante todo el proceso. De pronto las personas que estén trabajando con cartón les va a ser mucho más fácil a la hora de hacer, pues obviamente la marcación de la plantilla, pero igual yo siento que con este material nos va a quedar mucho mejor la manualidad. Igual el cartón, recuerden, debe ser grueso si lo van a trabajar con este material. Luego de que ya tengan totalmente plasmada las 2 caras que va a tener nuestra figura, lo único que deben hacer es recortar. Para este tipo de material sí les recomiendo hacerlo con bisturí, porque la tijera nos va a dificultar mucho la cortada. Es muy difícil obviamente hacer los giros con el bisturí, pero hagan su mejor esfuerzo. Igual no tiene que ser perfecto, pues no tiene que quedar a la perfección. Yo lo que voy a hacer es simplemente que le voy a hacer un contorno para que eso me ayude de pronto a la hora de cortar la figura. Entonces simplemente hacen un contorno base que les permita zafar nuestra primera cara y simplemente vamos a cortar esta. Yo le voy a hacer con un icopor de 1 centímetro de grosor. Si de pronto ustedes logran conseguir un icopor que sea mucho más delgado, también sirve. Y si es más grueso se les va a dificultar un poco a la hora de hacer el diseño, entonces no les recomiendo que sea muy grueso, porque los icopores también vienen en distintos grosores, entonces no creo que les vaya a ayudar mucho que sea muy grueso, porque como ustedes pueden ver es difícil cortar, pero la verdad queda muy bonito, entonces vale la pena hacer el esfuerzo.
Bueno, luego de que ya hayan terminado este paso, les voy a recomendar algo antes de proseguir con el siguiente, y es que mantengan un lugar organizado, ordenado y sobre todo limpio a la hora de trabajar. ¿Por qué? Porque es que se nos pueden mezclar las cosas, de pronto se nos pueden manchar los materiales que vamos a estar utilizando, entonces intenten mantener un lugar muy organizado. Con el icopor, si están trabajando con él, les recomiendo de pronto limpiar muy bien porque quedan algunas esquirlas, algunas virutas de este material, entonces de pronto eso también se nos puede mezclar. Yo sé que de pronto cortar este material no va a ser nada fácil, a mí me dio mucha dificultad, pero igual con paciencia, les recomiendo mucha paciencia y una forma que pueden utilizar es coger el bisturí, pues dependiendo también el grosor del icopor que vayan a estar trabajando, van a alargar esta parte del bisturí y lo que van a hacer es hacer un corte en forma de que sube y baja. ¿Por qué? Porque es que este movimiento permite cortar mucho más fácil delineando lo que estamos haciendo. Entonces, el siguiente paso, ahora sí, vamos a coger el foamy negro. Yo tengo 2 hojas, se preguntarán por qué, porque aquí vamos a plasmar con esta misma plantilla, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el icopor, esta vez con foamy. Entonces les recomiendo tener 2 para que de pronto no vayan a estar preocupados porque ay, vamos a hacer un corte y no tengo con qué seguir o se me acabó el material, entonces les recomiendo siempre tener 2 a la mano. Entonces vamos a utilizar uno, lo único que deben hacer es poner su figura de una manera que les quede fácil de calcarla, simplemente vamos a calcar la forma. Es el mismo proceso que hicimos con el icopor, es exactamente el mismo, no vamos a cambiar, vamos a copiar la figura. Entonces, ¿por qué les recomendaba tener 2 hojitas de foamy? O si de pronto tienen el foamy grande, para que no se estén limitando a la hora de ubicar su figura, porque puede que acá no nos vaya a caber la segunda cara, porque tenemos que hacer las 2 caras. Entonces, simplemente para que estén un poco más tranquilos a la hora de trabajar. Yo lo voy a hacer con lápiz, lo pueden marcar, igual pues se ve, ustedes pueden ver muy bien la forma de la figura. Con el foamy pasa algo parecido al icopor y es que de pronto la punta de nuestro lápiz, obviamente el foamy es un poco como acolchonado, por decirlo de alguna manera, abollonado, entonces lo único que ustedes deben hacer es fijar muy bien la punta de su lápiz cuando estén marcando la figura y la forma de la plantilla. Recuerden hacerlo como cuando lo hicimos con el icopor, de utilizar de pronto sus dedos o sus uñas, si de pronto las tienen un poco largas, para ir guiando la plantilla que van a utilizar. Este es mucho más fácil de marcar que con el icopor. Si de pronto a la hora de hacer, pues de marcar su plantilla les queda un poco más salida la forma que le vayan a dar, no importa, pues no hay problema, porque igual la idea es que el negro se nos vea a la hora de pegar los otros foamies encima, entonces no hay ningún problema. Así quedaría entonces nuestra figura plasmada. Lo mismo deben hacer con la otra hoja de foamy negro, o si de pronto tienen una hoja grande de foamy, los pueden hacer directamente ahí todos 2, no hay ningún problema. Intenten de pronto, cuando vayan a recortar el foamy, hacerle un contorno por fuera de la figura como tal. ¿Por qué? Porque esto les va a facilitar un poco a la hora de cortar. Si de pronto usted es mucho más diestro que yo y lo sabía hacer de pronto con un bisturí o con otra herramienta para cortar, la puede utilizar. Yo la voy a hacer en este caso con tijera, porque me siento mucho más cómoda trabajando con ella. Y simplemente vamos a cortar todo alrededor el contorno que hicimos con el lápiz de nuestra figura. Vamos a intentar darle cada una de las curvaturas
que tiene nuestra figura. Si de pronto la figura que usted eligió no tiene tanta curvatura, pues no hay problema. Pero esta en específico tiene mucha curvatura, entonces intenten respetar esa curvatura en la medida de lo posible y vayan guiando la figura. Si tienen de pronto que moverla, no importa, si les da mucho más facilidad, por ejemplo a mí me da mucha más facilidad cortar moviendo la figura, pues lo pueden hacer tranquilamente, no hay ningún problema. Es mucho más fácil incluso hacerlo de esta forma. El mismo proceso lo deben de repetir obviamente con nuestra otra figura, es lo mismo. Si de pronto no les queda igual de perfecta a la otra figura, no hay problema, porque igual estas dos figuras no se van a sobreponer una sobre la otra, entonces no hay ningún problema. Simplemente recortan, repetimos el mismo proceso que hicimos con la anterior y ya, eso es lo único que tienen que hacer con estas dos figuritas. A diferencia de lo que hicimos con el icopor, esta sí debe quedar un poco más pulida a la hora de cortar y deben respetar mucho las curvaturas que tengan tanto el cuerno del unicornio como cada una de las partes de este, porque aquí es donde nos vamos a basar para el siguiente paso que vamos a realizar en nuestra manualidad. Entonces deben de tener muy en cuenta cada una de las curvaturas que tiene la figura en la medida de lo posible. Si de pronto a usted le queda un poco más difícil a la hora de cortar su figura y de pronto le quedó no con las mismas curvaturas, no importa, pues no hay problema. Igual es como usted se sienta cómodo trabajando. De pronto todos estos trozos que les queden, estos retacitos que queden, los pueden dejar a un lado porque posiblemente los puedan necesitar en alguna otra manualidad, incluso en esta. Entonces simplemente los retiramos y los ponemos a un costado. Obviamente los que ya sean muy pequeños y que ustedes vean la necesidad de que no influye pues en ninguna de sus manualidades y los pueden proceder pues obviamente a botar, pero de resto los pueden reutilizar. Bueno, el siguiente paso que vamos a realizar es plasmar, en este caso en un foamy blanco, vamos a hacer el tronco de nuestro unicornio. Es prácticamente el mismo proceso que hicimos con cada una de las figuras anteriores. Entonces, ¿por qué en foamy blanco? Porque obviamente nuestro unicornio pues va a ser de este color. Si usted tiene en su casa de pronto foamy de otro color, no hay ningún problema, lo puede hacer ahí, desde que sepa mezclar muy bien los colores. Obviamente los unicornios pues son de muchos colores, entonces no hay ningún problema en ese caso, ya va mucho a su estilo, a su gusto, entonces no hay ningún problema si usted lo quiere hacer en otro color. Simplemente hacemos lo mismo que hicimos con la plantilla anterior y asimismo con cada una de las partes de nuestra plantilla que hicimos al principio del programa, que recortamos cada una de esas partes van a ir a un color distinto. Yo aquí tengo una paleta de colores en foamy. Simplemente usted elija la paleta que usted quiere, que más se acomoda a su estilo y plasme cada una de estas partes en cada una de los foamies que tenemos y lo recorta. Es el mismo proceso. Vamos entonces a realizar esto para continuar con nuestra manualidad. Intente respetar mucho el espacio que tiene la plantilla. Si de pronto no le da, no hay ningún problema, pero es también de que usted se rete a hacerlo. Intentar no mover la plantilla a la hora que lo estén calcando en el foamy, porque el foamy es un material que tiende a estirarse un poco, entonces nos va a dar una forma de pronto muy distinta a la de la plantilla. Entonces intentar llevar en la medida de lo posible esta misma figura.
Obviamente, como ustedes se pudieron dar cuenta, necesitamos dos. De cada una de las partes que tengamos necesitamos dos. ¿Por qué? Porque son dos lados de nuestra manualidad, son dos caras. Entonces a las dos caras le debemos de hacer el mismo proceso. Bueno, ya tenemos entonces la plantilla del cuerpo como tal del unicornio. Lo mismo deben hacer con cada una de las partes que recortamos de la plantilla al principio del programa. Ustedes eligen los colores, jueguen con ellos. Si de pronto ustedes no los quieren de colores, sino que lo quieren de un solo color, también es válido, pero les recomiendo pues que sean de colores para que sea mucho más vistoso. Bueno, luego de que ya tengan cada una de las partes de nuestra plantilla debidamente recortada en el foamy, continuaremos con el siguiente paso. ¿Cuál es? Es muy sencillo. Vamos a utilizar la plantilla que hicimos en el foamy negro y con la ayuda de la silicona líquida. ¿Por qué vamos a utilizar silicona líquida? ¿Por qué se los voy a recomendar? Porque es mucho más fácil, si nos equivocamos, correr la figura si lo hacemos en silicona líquida. Aparte que la silicona de pronto desde la pistola nos va a quedar un poco gruesa, entonces no se va a ver bien. En cambio esta va a quedar mucho más plana. Entonces lo que vamos a hacer es guiarnos por la plantilla anterior que les dije que íbamos a estar utilizando durante el espacio, y lo que vamos a hacer es agregar la silicona líquida en el foamy negro. Vamos a pegar esta primera parte, que sería esta que yo hice en color rosado. Como tenemos dos, porque son dos plantillas, entonces lo que vamos a hacer es que la vamos primero a medir para mirar el espacio que sí nos dé. Cuando ya miremos que sí, efectivamente va en esta parte, que sí nos va a plasmar ahí, lo único que hacemos es adicionar la silicona. Yo la voy a hacer adicionándolo primero en lo que tenemos aquí como base, para no manchar el foamy negro y de pronto nos salgamos un poco de lo que va a ser la margen de esta primera parte que vamos a pegar. Entonces simplemente adicionamos la silicona, ubicamos y pegamos. Como les dije, tienen la facilidad de correrla si de pronto se les pasó un poco, se guían por los dedos, lo pueden hacer con los dedos, es muy fácil. Si les queda salidita un poquito, no importa, esa es la idea, que se vea el negro, no importa. Vamos a continuar entonces con la azul, vamos a ubicar, vamos a medir un poco, que sí nos dé. Pues como vemos que aquí no nos va a encajar bien, entonces lo único que tenemos que hacer es con la ayuda de la tijera nos vamos a guiar un poco y vamos a recortar un poco esta puntica, que vemos que no nos va a encajar, y simplemente volvemos a mirar que sí nos dé. Como pueden ver, aquí ya nos da un poco más perfecto. Igual ustedes van a ir moldeando totalmente esta figurita. Como les recuerdo, no importa si se ve el negro, o sea, no importa, es más, hasta se ve un poco bonito si se ve el negro. Si de pronto ustedes ven que efectivamente va a quedar un poco más grande, lo único que deben hacer es cortar con la tijera, puliendo esos espacios que tenemos, dándole la horma para que la siguiente figura sí encase.
Simplemente vamos a cortar, vamos a pulir, no importa, no se preocupen si de pronto no les va a encajar. Lo único que deben hacer es pulir. Vamos a pulir. Ahí vemos que ya sí efectivamente nos casa. Entonces adicionamos el pegamento. Si de pronto ustedes no tienen acceso a la silicona y les queda mucho más fácil de pronto con otro pegante que vean que adicione, pues que pegue bien el foam y lo pueden utilizar, pues no hay ningún problema en que lo utilicen. Sean bien generosos a la hora de agregarlo para que nuestra figura quede bien pegada y adherida a nuestra figura de foam. Igual ustedes le van dando la horma a cada una de las piezas y así sucesivamente lo van a hacer con cada una de las piezas que vayan a utilizar. Bueno, entonces luego de que ya tengan cada una de sus partes pegadas a la plantilla, lo único que deben hacer es como decorar la parte de la cara. Ya ustedes deciden si le hacen el ojo, si se lo hacen cerrado como yo, o ya ustedes deciden como con qué más lo pueden decorar. Ya lo único que deben hacer es pegarlo a la base que hicieron, ya sea de cartón o de icopor como yo, y para eso vamos a utilizar la silicona caliente. ¿Por qué vamos a utilizar la silicona caliente? Porque con la silicona líquida se nos puede mover mucho más fácil, entonces creo que con esta quedaría un poco más adherido, mucho mejor, y creo que sería mucho más fácil manipular el pegamento y que nos quede pues bien puesto. Entonces tener mucho cuidado al manipular porque nos podemos quemar. Intenten ser muy pues abundar bastante con el pegamento, porque entonces lo que estaríamos haciendo es que se nos va a pegar mucho más fácil la figura. Listo, dejar esto acá y vamos a pegar la figura. Lo único que deben hacer es un poquito de presión, teniendo mucho cuidado que no se nos vaya a mover ninguna de las figuras que pegamos con la silicona líquida, porque pues aún no se ha secado. Entonces lo único que hacemos es presionar. Yo ya tenía la otra parte ya adherida, entonces lo que vamos a hacer es que las vamos a medir y con vamos a hacer de pronto la medida de cuánto queremos que esté dividido, un poco más delgado. Ya ustedes pues deciden, las divisiones deben estar medir exactamente lo mismo. Entonces les recomiendo que 2 trocitos de icopor los manipulen juntos, que tengan pues como la misma medida. Entonces lo único que tienen que hacer es recortar como les enseñé anteriormente, tanto subiendo y bajando. Listo, entonces lo único que vamos a hacer es tener nuestras divisiones. Entonces vamos a dejarlas quietas, vamos a pasar este material para acá, intentando mantener pues un lugar limpio, aunque pues es muy complicado con el icopor. Entonces lo único que vamos a hacer es coger nuestras divisiones, adherirles el pegamento. En esta parte les recomiendo también silicona líquida, silicona caliente, perdón. Simplemente lo adicionan y pegan. Entonces vamos a hacer que nuestra división sobresalga en la parte de abajo. Obviamente no tenemos la misma medida, pero con esto le daríamos como la abertura exacta que vamos a necesitar. Lo único que hacemos es volver a adicionar el pegamento, en este caso silicona caliente. La silicona líquida puede que nos dificulte un poco el proceso porque es muy difícil de secar. Ustedes mismos dicen cuánto va a ser esa abertura entre cada una de las divisiones, simplemente pegan
esperan a que se adhiera bien el pegamento y luego pasamos a pegar la siguiente lado. Yo les recomiendo que mucho más fácil esperen un momento y corten la división con el bisturí para que sea mucho más fácil a la hora de pegar el otro lado. No tiene que ser perfecto porque igual ahí no vamos a hacer el soporte. Entonces simplemente volvemos a adicionar la silicona y luego pegamos el otro lado, intentando que nos quede obviamente iguales. Entonces vamos a ver que nos quede igual. Entonces ahí ya tendríamos nuestros dos lados. Presionen un poco para que el pegamento se adhiera. Y simplemente lo que vamos a hacer es cortar el exceso de las divisiones. Lo que vamos a hacer es que con este trocito que nos sobró, lo vamos a pegar en la parte de abajo y luego simplemente lo vamos a cortar. O sea, simplemente le adicionamos, se la ponemos a las divisiones y pegamos. Y con la ayuda del bisturí vamos a pulir un poco la figura para que ya nos quede como lo esperamos. Obviamente ustedes ven que ya queda pues un poco sobresalida, igual, entonces la vamos a poner acá y vamos a presionar un poco para que el pegamento se adhiera mucho más fácil. Bueno, entonces así ya quedaría pues nuestro organizador. Entonces mire que es muy fácil, ustedes le pueden agregar lo que ustedes quieran, ya sea marcadores, o sea, no sé, sus bisturís, o si tienen de pronto pinceles y los quieran poner ahí, también lo pueden hacer, ya lo que ustedes le quieran adicionar. También les recomiendo de pronto si ustedes quieren pintar el icopor o el cartón, lo que hayan utilizado, de pronto para que se vea un poco más estético, mucho más bonito y ya más al gusto, también lo pueden hacer. O pueden utilizar el foamy para rellenar esta parte de acá, simplemente lo pegan en los bordes y ya decorarían como toda la figura. Pero yo digo que así le da una estética muy bonita, queda muy linda la figura. Y pues es un organizador muy práctico, se puede utilizar en cualquier parte, decorar una habitación, igual como centro de mesa también de decoración de fiestas de unicornio, que ahora están muy de moda, ya ustedes deciden, es muy al gusto. Y así ya daríamos por terminada nuestra manualidad. Esta vez yo fui la que les enseñó a hacerla y pues creo que quedó bastante bonita. Ya pues ustedes en sus casas cuando lo hagan ya mirarán si le adicionan de pronto algunas flores o si le quieren poner algunas pegatinas de estrellas, ya ustedes deciden esa parte. Hasta aquí entonces Aprenda Viendo y los espero en el próximo programa con más manualidades. AUPAN, la televisión de los andinos.